si se carga mi diapositiva. Sí, sí se ve bien, doctor. Perfecto. Bueno, la primera reflexión es que la tecnología nos atraviesa a todos, ¿no? Y no hay una sola actividad prácticamente para los sectores incluidos. No estamos hablando acá de los sectores excluidos de la tecnología, que están en la problemática es aún mayor porque empiezan a estar excluidos de la salud, de muchas otras cosas, incluso hasta de la alimentación. Vamos a restringirnos en este primer análisis donde necesariamente estamos abordando la problemática del mundo del trabajo a los sectores que están socialmente incluidos. Dentro de los sectores que están socialmente incluidos, la verdad es que hoy en día no tenemos prácticamente ninguna actividad que no utilice de alguna manera la tecnología, sobre todo en el área de comunicaciones. Y la mayoría de los trabajos, en algún u otro momento interactuamos a través de medios electrónicos, interactuamos a través de la tecnología, y en muchos de ellos el grueso de nuestro trabajo es alimentar la red de Internet con datos o con productos, y tomar de la red de Internet insumos, datos y productos. Yo estoy ahora acompañándole a ustedes, sabemos que hay una compañera de República Dominicana que está aquí. Hace media hora atrás estaba dando una clase de maestría sobre gamificación en un programa educativo en República Dominicana. Así de ubicuo nos hemos puesto, y así es como la tecnología nos atraviesa por todos lados. Y todas las tecnologías que van surgiendo de alguna manera modifican el panorama. Y hay algunas en especial que se vuelven disruptivas, ¿sí? No es la primera vez que enfrentamos una tecnología disruptiva. Hemos enfrentado procesos de tecnologías disruptivas ya 3 veces en el pasado. La primera con la revolución 1.0, la revolución industrial, digamos, que incorporó la máquina de vapor a las máquinas de la industria, en general a las máquinas de tejidos. Hicieron una disrupción muy importante y modificaron muchísimo el mundo del trabajo de ese momento. Una segunda disrupción tuvimos cuando se incorporó las cadenas de montaje y los motores eléctricos, digamos, que empezaron a reemplazar por versatilidad, potencia y calidad de producción, digamos, y de fuerza motriz a los motores de vapor, y se produjo esta segunda revolución industrial por allá por 1870. Volvimos a encontrar una tercera revolución industrial por allá por el 1969, cuando surgió la electrónica como tecnología disruptiva, no solo en la televisión, en la radio y en las telecomunicaciones, sino también en la industria, y empezaron a integrarse estos controladores lógicos programables, se llaman PLC por acá, que son estos tipos de dispositivos de automatización que lograban hacer que un puesto de trabajo aumentara, multiplicara su productividad en función de estar asistido para que la mayoría de las actividades que eran automáticas, por ejemplo la selección por tamaño, la selección por colores, los empaquetados, un conjunto importante de operaciones, pudieran hacerse automáticamente. Incluso las líneas de montaje completamente automatizadas aparecieron a partir de 1970. Estamos en este momento, a través de el Internet, a través de la digitalización, llegando eh, a sistemas en donde aparece la industria, la disrupción es tal que la industria hasta se desdibuja. La industria ya no es más esta línea de montaje que vemos, sino que empiezan a aparecer no solo la producción de objetos, sino también la producción de objetos culturales, atravesados a través de esta industria.
4.0. Y en realidad el camino que recorrimos ha sido desde la mecanización a la electricidad, de la electricidad a la informática, y de la informática a la digitalización, incluyendo aquí en la digitalización el Internet de las cosas, que son este conjunto de dispositivos que están conectados a Internet. Empezamos a tener conectados a Internet los autos, empezamos a tener conectados a Internet el acondicionador de aire, la alarma de la casa, las cámaras de vigilancia de la casa, la grabación en nube de las cámaras de vigilancia de la casa, los refrigeradores, o sea, incluso nos atraviesan a través de lo doméstico en ese sentido esta cuarta revolución industrial. Y en esta cuarta revolución industrial, bueno, empiezan a aparecer tecnologías que son problemáticas, que son propias de la industria 4.0. Una de ellas es la simulación, o sea, hoy día cuando uno va a fabricar, por ejemplo, las grandes industrias fabrican los aviones de reacción, ¿sí? La Boeing fabrica cientos de miles de piezas que en realidad las diseña primero a nivel digital y después las prueba a nivel digital y después las simula a nivel digital antes de entrar en producción de una sola pieza de ese avión. Hay tecnologías como por ejemplo las tecnologías de fabricación aditiva, esto es la posibilidad de imprimir a través de impresoras, y ya no solo de plástico, existen impresoras de cerámica, existen impresoras de cemento, empezamos a tener casas que se imprimen, ¿sí? Modelos que se imprimen, zapatillas que se imprimen, un conjunto de objetos que funcionan a través de la fabricación aditiva. Hay un punto de base que no sé de quién es, si me lo pueden localizar, por favor. Deben Ahí cerrar está. todos los micrófonos que están abiertos y se oye un poco mal. Cierren todos los Ahí está. micrófonos. Ok. Listo, muchas gracias. Los sistemas de integración horizontales y verticales, que son estos sistemas que han permitido a través de la digitalización que una misma operación se cargue por un operador e impacte en el sistema de base de datos de manera tal que esa información impacta en logística, la misma información impacta en almacén, la misma información impacta en contabilidad, la misma información impacta en finanzas, la misma información impacta en gerencia. O sea, un solo registro de operación de la empresa se encuentra integrado a todos los niveles, horizontal y vertical, y esto es propio de esta digitalización masiva de todos los elementos. ¿Cuántas empresas hoy día tienen sus sistemas completamente en la nube? Uno ve empresas de telefonía, como por ejemplo Claro Argentina, que sus servidores están completamente en la nube. O sea, si en algún momento tienen una afectación de sistema, la afectación es global. Pero cualquier operación es en tiempo real, cargada en cualquiera de las sucursales en la que se está haciendo la operatoria. Aparecen también algunas complicaciones de esta industria 4.0, como es el problema de la ciberseguridad y tecnologías de comercialización y de diseño, como la de la realidad aumentada, toda la problemática de la computación nube y su influencia sobre los robots autónomos, lo que hablábamos del Internet de las cosas, que generan una cantidad de datos enorme a nivel global. En cada milisegundo vamos juntando una cantidad de datos que forma lo que hoy día se llama Big Data, y sobre el análisis de ese Big Data se pueden tomar decisiones en tiempo real que no se podrían haber tomado nunca si no existiera la digitalización. Ahora, todas las revoluciones industriales responden a tecnologías disruptivas, y todas las tecnologías disruptivas tienen una dinámica equivalente, y es que por una parte destruyen puestos de trabajo y por otra parte
crean puestos de trabajo. Acá vemos, por ejemplo, el caso de la telefonía, ¿sí? Cuando surgió la telefonía alámbrica en Estados Unidos, uno de los problemas era que si querían llegar al proyecto, y era el proyecto nacional de tener una línea telefónica por cada hogar, una línea en cada casa, se llamaba el programa, sacaron la cuenta de que no había cantidad de telefonistas mujeres, digamos, eran puras mujeres las telefonistas, pero no había cantidad de telefonistas suficiente para poder universalizar la telefonía en Estados Unidos. Fue necesario que existieran, que surgieran las centrales telefónicas automáticas. En principio eran centrales analógicas, no eran centrales digitales. Después han habido varias revoluciones más a nivel tecnológico. Surgieron las analógicas, después surgieron las digitales, después surgieron la telefonía por voz IP, digamos. Y ahora prácticamente los sistemas de telefonía se han vuelto todos sistemas se han mezclado con los sistemas de comunicación celulares o hasta incluso con los sistemas que ya no tienen número, como son el grueso de las llamadas que ocurren por Telegram o por WhatsApp. Pero básicamente, digamos, siempre una tecnología lo que hace es destruye puestos de trabajo, las telefonistas quedaban sin trabajo, y genera puestos de trabajo. Y en general, lo que ocurre es que se generan muchos más puestos de trabajo que los que se destruyen. Se destruyeron trabajos de miles y miles de telefonistas, pero se crearon millones de trabajos en el área de logística, en el área de obra civil, en el área de tendido de cable, en el área de poste, en el área de montaje de centrales, de fabricación de centrales analógicas. Todo un universo que se abrió de trabajos nuevos que reemplazaron el trabajo que se destruyó con la tecnología. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema temporal. O sea, cuando ocurre el cambio, es necesario que alguien prepare los perfiles nuevos que ocurren, que se necesitan en como resultado de este recambio tecnológico. Alguien tiene que preparar los perfiles de quien instala la central digital, alguien tiene que, o la central automática, alguien tiene que preparar el perfil de quien mantiene, de quien repara estas centrales. Y fueron muchísimos más los técnicos en centrales que fueron necesarios crear que los puestos de telefonía que se perdieron, porque una vez que quitamos esta limitación fáctica de que una telefonista pudiera atender a un cierto limitado número de líneas, sus enchufecitos, conectando una con la otra, la telefonía llegó a todos los hogares de Estados Unidos sin distinción. Hay muchos ejemplos. Hay uno que es bien claro. En la época por allá por el mitad del siglo XIX, en 1850, el 60% de los trabajos en Estados Unidos era rural, ¿sí? Y sin embargo, este porcentaje cayó a menos del 5% en el 70 y al 2% en principios del siglo XX. Y sin embargo, no hubo una crisis de trabajo. ¿Por qué no hubo una crisis de trabajo si en realidad se perdieron 55% de los puestos de trabajo? Básicamente no ocurrió porque fue el sistema educativo el que creó los nuevos perfiles. Fue la época en la que en Estados Unidos se produjo la alfabetización universal de la población. Fue el sistema educativo el que alfabetizó a las personas que trabajaban en trabajos rurales y las volvió, les convirtió al perfil para poder trabajar en comercio y en industria. Una vez que se tecnificó el trabajo de campo, empezó a haber mucha menos gente necesaria para hacer el trabajo sin tecnificación y menos rentable, menos productivo en el campo. Y se produjo una migración hacia otros tipos de trabajo. Este otro tipo de trabajo era el trabajo industrial o el trabajo de comercio. Y el trabajo industrial y el trabajo de comercio requería un nuevo perfil.
no podía ser una persona que no supiera leer y escribir. Acá tenemos un segundo ejemplo muy marcado de cómo es el sistema educativo el que logra prevenir las crisis de trabajo, el que logra prevenir que se produzca la disrupción. La automatización, según dicen, eliminará 75 millones de empleos para el 2025, ¿sí? Pero creará 133 millones de nuevas funciones. La pregunta es, ¿quién va a preparar estos nuevos perfiles para poder tomar el trabajo en los trabajos nuevos que se van creando a partir del surgimiento de estas tecnologías? Básicamente entonces, toda tecnología produce cambios en el trabajo y algunas producen cambios disruptivos, ¿sí? La tecnología en cualquier revolución industrial destruye puestos de trabajo de baja productividad y va creando puestos de trabajo de nueva productividad. Siempre la humanidad ha encontrado un mecanismo para crear estos nuevos puestos de trabajo a través de la innovación. Pero en este momento los tiempos se aceleran. Y la duda y la pregunta que tenemos que hacernos es si podemos crear los perfiles nuevos que hacen falta con la misma velocidad con que se van destruyendo. Y acá tenemos un problema, sobre todo cuando esos perfiles los tenemos que crear en la universidad, con la inercia curricular que tenemos en las universidades. Basta, cualquiera que ha estado en una universidad privada o pública se ha enfrentado con el problema de lo que cuesta crear una carrera nueva o modificar una carrera. Yo participé, hará 10 años atrás, de un proyecto para modificar la carrera de inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estuve en el festejo de los 7 años que demoró el aprobar una modificación curricular. Gracias a Dios se trataba de una carrera de inglés, no una carrera, no sé, de informática o una carrera de programación, porque en el medio habrían aparecido y desaparecido no menos de 2 o 3 lenguajes de programación entre la presentación y la aprobación de la carrera. Todos los que hemos trabajado en Latinoamérica hemos sufrido de una o de otra manera estas inercias curriculares. Ahora, ¿cuáles son los trabajos nuevos que van surgiendo? Aquí me gustaría que miráramos un poco hacia dónde van las inversiones, porque a donde van las áreas de las inversiones es donde se vuelca la rentabilidad, y donde se vuelca la rentabilidad es donde surgen los nuevos puestos de trabajo. Hace tiempo que las noticias, que venimos viendo noticias respecto de problemas de puestos de trabajo que no se pueden cumplir. Desde una sola ciudad como Madrid, que deja 10.000 empleos vacantes, hasta ya en el 2020 diciéndonos que para 2020 a nivel global se van a crear 900.000 nuevos puestos de trabajo en el sector tecnológico, y que en Europa iban a quedar 500.000 de puestos de empleos tecnológicos vacantes. Me gustaría compartirles aquí una gráfica de la carrera de adquisición de las startups por parte de las compañías grandes. Miren, la primera adquisición o el primer hito de la carrera comienza cerca del 2010, cuando Apple compra Siri, el asistente virtual que tiene Apple desde hace ya más de 10 años. Si ustedes se fijan, cada vez con mayor frecuencia,
las empresas como Google, como Facebook, como Amazon, como Intel, compran todas las tecnologías y todas las empresas que desarrollan inteligencia artificial. Básicamente, si alguien se quiere hacer millonario y quiere hacer su primer millón, basta con que desarrolle una buena idea o una buena compañía de inteligencia artificial, se la van a comprar seguro. Yo creo que el primer hito importante fue cuando Google adquirió DeepMind, ¿sí? Pagó $500 millones por DeepMind. Y DeepMind era una empresa prácticamente de garage. Era una empresa muy pequeña que tenía muy poquitos empleados. De hecho, eran casi todos socios en DeepMind y era una startup que desarrollaba inteligencia artificial. Hay un video que quería compartirles, no está funcionando aquí. Vamos a hacer una pausa, yo voy a buscar a ver si puedo compartírselo porque vale la pena. Si ustedes me dan un minuto, voy a tratar de buscar el link y compartirle pantalla de esta, porque vale la pena verla. Déjenme un segundito que lo ubico. Tomamos la decisión de subir la presentación y compartirla, pero cuando uno sube la presentación y la comparte, lo que ocurre es que no le aparece la posibilidad de compartir el link de esto. Me van a dejar un segundito que la busco acá, ya se las comparto. Entonces, vamos a suspender esta. Y vamos a compartir esta. Me dicen, ahí la están viendo, ¿verdad? Ya que la compartimos, la vamos a poner en cámara rápida. La vamos a poner en cámara rápida. Miren, para 2010, ¿sí? Agosto de 2010, fíjense cuáles eran las primeras empresas de, ¿cómo es que se llama? Por capitalización, ¿sí? Por capitalización de mercado. ExxonMobil, PetroChina, y empezaban ya para el 2010, no lo he puesto desde antes Apple estaba bastante más abajo, surgió después, ¿no? Pero miren cómo es la evolución de las empresas, ¿se ve? Fíjense, para 2011 ya Apple es la primera en market capitalization. Después siguen ExxonMobil y PetroChina. La tercera es Google, después aparece
Microsoft. Berkshire Hathaway es una empresa que compra empresas, entonces nunca se sabe bien cuál es su composición, ¿no? Pero miren para 2016, la primera Apple, la segunda Google, la tercera Microsoft, la cuarta Amazon, la quinta Facebook. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Tencent es una empresa que hace la parte de Internet en China. Y ahí empieza otra vez Alibaba a subir, ¿sí? Si ustedes se fijan en ese sentido, de las 10 empresas de mayor capitalización están Microsoft, que es tecnología digital, Apple, que es tecnología digital, Amazon, comercio electrónico, Google, ¿sí? Buscadores digitales, bueno, ahora es ecosistema, Google ya no se puede decir más que un buscador, sino un ecosistema, Facebook, esta que es una empresa que compra empresas, Alibaba, que es comercio electrónico de China, Tencent, que es una empresa que hace la parte de Internet en China, y después aparecen la 9, el JP Morgan, y Johnson Johnson, la número 10. Fíjense que hay que irse más abajo de las 10 para que aparezcan las empresas de petróleo, y ya empiezan a aparecer mezcladas, ¿sí? Las empresas de banco y ese tipo de cosas. Esto era lo que quería mostrarles de hacia dónde está yendo la inversión y hacia dónde está yendo el capital en ese sentido. Vamos a ver si les puedo compartir de nuevo ahora. Se me ha perdido el archivo que quería compartir. Aquí. Denme un segundito. Aquí volvemos entonces a compartir la imagen. Y la reflexión es esta: tenemos la obligación, quienes estamos en la universidad, a mirar un poco más de lejos, mirar el futuro. El mundo del trabajo va a estar ligado a la inteligencia artificial, va a estar ligado al Big Data, va a estar ligado a las técnicas de analytics, a la inteligencia de negocio, en gran parte. Es en estos sectores, en los sectores en donde más trabajo va a generarse. Y ocurre una revitalización de perfiles olvidados, por ejemplo, los perfiles de las matemáticas y las estadísticas. Yo recuerdo cuando yo elegí carrera, hace tiempo ya atrás, la carrera de estadístico, ¿sí? Yo fui ayudante de cátedra de estadística cuando estaba en la facultad. Y la carrera de estadística, el techo de la carrera de estadística era enseñar estadística. Prácticamente no había un mercado creado para la incorporación de la industria. Y hoy lo que ocurre con los que saben de estadística, y hoy lo que ocurre con los que saben de matemática, es lo que en España le llaman la dictadura de los STEM. Este término me lo un estudiante de maestría de la Huerta de Cataluña. Estábamos haciendo una tutoría por videoconferencia con ella. Yo hago clases ahí de una asignatura que es de políticas educativas con el doctor Albert Sangra. Y estaba haciendo una tutoría con esta estudiante, y ella me decía que trabajaba en recursos humanos, y dentro de recursos humanos vivía lo que era la dictadura de los STEM. Le digo, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Me dice, mire, hicimos toda una selección para buscar un perfil para una empresa muy importante.
Y terminamos eligiendo un perfil y eligiendo a un muchacho. Cuando llamo a las 2 semanas para hacerle el seguimiento, se había ido y había renunciado. Entonces le hago una entrevista y le pregunto por qué renunció. Y me dice, mira, básicamente porque me paró el jefe en el pasillo y me dijo que en la empresa se empezaba a trabajar a las 9 y que yo a la primera semana había llegado a las 9 y después empezaba a llegar a las 10, a las 11, a las 12, a cualquier horario. Y yo le pregunté cuáles de mis metas estaban incumplidas y él me dijo que ninguna, que por supuesto que estaba muy contento, pero que igual yo tenía que ir al horario de trabajo que la empresa tenía. Y la chica dice, y le pregunté qué había hecho, y dice, y me di vuelta y me fui caminando por el pasillo y redacté mi renuncia por mail. Y para cuando llegué a mi oficina a juntar mis cosas, ya la renuncia estaba hecha. ¿Y por qué renunciaste? Dice, porque en un lugar en donde es más importante el horario en que voy a trabajar que las metas que estoy cumpliendo, no es un horario, no es un lugar para mí. Y lo segundo es que yo tenía la certeza de que esa misma tarde, de hecho, esa misma tarde tenía trabajo en otra empresa del mismo nivel que esa. Y lo que ocurre, me decía ella, es que al principio empezaron a buscar matemáticos y estadísticos graduados y después empezaron a buscar de corta graduación y después empezaron a buscar en la universidad en los últimos años y estaban tratando de ver perfiles de segundo o de tercer año de estudiantes para poder incorporarlo, porque la demanda es tan desigual respecto de la oferta que las personas que trabajan en STEM son las que imponen los horarios, la metodología de trabajo, el nivel de salario y todas las cosas. A eso le llaman la dictadura de los STEM. Porque todo lo que está relacionado con tareas automatizables va a tender a desaparecer eventualmente como fuente de trabajo y van a surgir los nuevos trabajos que están asociados con las cosas que la tecnología todavía no puede hacer. Hay un libro muy bonito, se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, lo ha escrito hace poquito, ¿verdad? Que son 2, 3 años. Y quería compartirles este es un libro bastante interesante porque recorrió todo el mundo y todas las latitudes, estuvo en Asia, estuvo en África, estuvo en Oceanía, estuvo en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica, básicamente entrevistando gente para ver cuáles eran sus visiones del futuro del trabajo. Y con todas estas entrevistas fue con lo que armó este libro y lo que decía, uno de los pasajes decía, cuando le pregunté si me podía dar una regla general sobre quiénes corremos más riesgo de perder nuestros trabajos por automatización, Osborne respondió que la probabilidad de automatización de un trabajo está muy estrechamente relacionada con el nivel de habilidades o de estudios. La gente con altos niveles de habilidades o estudios estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgos de ser reemplazados. Y hace Andrés Oppenheimer todo un análisis no solo de la necesidad de la universidad de generar los nuevos perfiles en los profesionales nuevos, sino de la formación continua y la necesidad de actualización de los profesionales graduados para poder adaptarse a los nuevos puestos de trabajo. Y dado que es un espacio de reflexión, quería compartirles esta pregunta. ¿Estamos en este momento ante una crisis de trabajo? Todo pareciera indicar que no. Los índices de desempleo no están tan mal, en Latinoamérica no están tan altos, están más o menos altos y depende de los países, casi un poquito arriba de los 2 dígitos, en otros países no, ¿sí? La postulación universitaria viene siendo alta, la demanda de carreras tradicionales también viene siendo alta. No pareciera que estuviéramos en una crisis de trabajo, pero sí parece haber síntomas de que va a ocurrir a futuro. Fíjense, la demanda de carreras cortas con incorporación inmediata al trabajo, y son carreras que en general están muy alejados de los perfiles STEM. La concentración de inversiones en inteligencia artificial que va a hacer que sea sobre este área, sobre las áreas de STEM donde se necesiten los nuevos
los nuevos perfiles y el paso de la automatización a la robotización, que no es menor, porque la automatización, el operario operaba la máquina en la industria asistido por la tecnología. En la robotización, el operario simplemente no está. Y entonces hemos de preguntarnos si vamos a tener una crisis de trabajo. En principio, tenemos que definir y hilar un poquito más fino en este sentido. No es lo mismo trabajo que empleo. Trabajo es en realidad toda actividad transformadora que nos permite ganarnos la vida, ¿no? El empleo es una parte de esta actividad transformadora que es el trabajo que se hace para un tercero. Sin embargo, podemos analizar que existen ciertas condiciones para una crisis de empleo. Tiene que haber una diferencia entre los perfiles existentes y los perfiles requeridos. Cuando empieza a aumentar la diferencia entre los perfiles existentes y los perfiles que se requieren, ¿sí?, entonces empezamos a crear las condiciones para una crisis de empleo. Y la segunda es cuando haya diferencia entre los perfiles propuestos y los perfiles logrados, porque no todos los programas que nosotros conocemos de carreras tradicionales logran los perfiles que se proponen. Proponen ciertos perfiles y después, cuando uno ve el graduado, no siempre tiene las características de ese perfil. Y estas dos condiciones son las condiciones para una crisis de empleo. Para una crisis de trabajo existen otras condiciones. La primera es que no haya perfiles de emprendedurismo. Y la segunda es que los pocos perfiles de emprendedurismo que haya estén en ese sentido poco logrados. Ahora, la herramienta la educación fue y será herramienta que logre cubrir este bache. La herramienta de creación de puestos de trabajo nuevos ha sido siempre la educación, porque es la que prepara esos perfiles. Así como fue la alfabetización obligatoria la que permitió la creación masiva de puestos de trabajo que destruyó la revolución industrial, necesitamos plantearnos en este sentido cuán veloz es nuestro sistema educativo para reflejar estos cambios. Porque lo que nos puede pasar, y es el escenario tendencial, es que la falta de evolución nos lleve a la disrupción. Esto es, el tiempo que tenemos para crear los nuevos perfiles, si estamos viendo hacia dónde va la inversión, si estamos viendo hacia dónde va el dinero, si estamos viendo cuáles son las empresas que crecen, si estamos viendo cuáles son los nuevos perfiles, ¿sí?, no van a destruir todos los trabajos de un día para el otro. Es un proceso progresivo, en donde se van necesitando nuevos perfiles y se van abandonando, van desapareciendo los puestos de trabajo. Ahora, si nosotros no evolucionamos, si nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort a nivel curricular, si nosotros nos quedamos en este status quo, lo que vamos a hacer es consumir el tiempo para la innovación curricular. Y cuando consumamos el tiempo para la innovación curricular, entonces la disrupción es muy probable que se presente como una crisis. Tenemos que cambiar de alguna manera la forma en que vamos a llevar adelante este proceso, y no solo las carreras. Tenemos que educar para saber plantear preguntas, no solo para producir respuestas. Relevar datos es fácil, lo importante es saber plantear preguntas. Cuando uno ve el ABC de lo que es, no sé, la analítica de datos, por ejemplo, cualquiera de las herramientas de analítica de datos presenta la posibilidad de relevar centenares o miles de indicadores. Lo importante es que la persona, y se le paga caro a la persona que sabe decidir
¿Cuáles de esos indicadores son los que tiene que relevar la empresa? ¿Cuáles de esos indicadores son los que indican, los que contienen información válida e importante para la toma de decisiones? El sistema educativo sigue siendo fundamental. La máquina no aprende a hacer, no aprende a pensar, no aprende a crear, ¿sí? Pero tenemos que repensar el sistema educativo para que vuelva a ser la herramienta de creación de trabajos, ¿sí?, que va a destruir esta cuarta revolución industrial. Hoy día hacer diseño curricular es medio como hacer ciencia ficción, ¿no? Tenemos que imaginarnos que los estudiantes que van a entrar, o sea, los que nacieron ahora, ¿sí?, en el 2020, van a entrar al jardín de infantes en el 2027. Y van a ser profesionales de mediana graduación en el 2057. ¿Cómo va a ser el mundo del 2057 si no tenemos ni la capacidad de imaginarnos cómo va a ser? ¿Sí? Y no nos caracterizamos nosotros por nuestra capacidad de detectar los cambios. Cuando apareció que la red ARPANET, que era una red de conexión militar de conexión de computadoras, se abrió a la vida civil, nadie se imaginó lo que iba a significar la revolución que fue Internet. Pero aún en el caso de que nos hubiéramos imaginado, si ya existiendo Internet y existiendo las computadoras y existiendo los blogs y existiendo la web 1.0, nadie vio venir el efecto de las redes sociales. La verdad es que las redes sociales cambiaron completamente la forma de comunicarnos, la forma de interactuar y la forma de informarnos, incluso hasta los criterios de privacidad de las personas cambiaron con las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, si yo le hubiera sacado una foto a mi esposa en la cama, toda transpirada, con la venita en la cara, sí, habría sido una foto privada y que no se la mostrara nunca a nadie. Y hoy día las muchachas se sacan selfie después del parto en las redes sociales, cambian el concepto hasta de privacidad con las redes sociales, ¿sí? Y no lo vimos venir. Ahora, si no vimos venir el cambio del mundo con Internet y no vimos venir el cambio con las redes sociales, ¿qué es lo que nos hace pensar que tenemos, qué es lo que alimenta esa soberbia curricular que tenemos en las universidades de pensar que sabemos exactamente lo que tiene que aprender un profesional para ejercer su carrera allá por el 2050? Creo que tenemos que dejar de lado un poco la soberbia curricular. Creo que hemos de utilizar herramientas que se usan en el trabajo durante la formación. Creo que tenemos que incorporar la formación de competencias desde el paradigma socioformativo y tenemos que orientar la universidad y las nuevas carreras para la creación de los nuevos perfiles que se van a desarrollar. Es triste ver cómo muchas universidades que fueron durante décadas creadoras de adelanto científico, con el tiempo se convirtieron en difusoras de los avances científicos de otras universidades. Y hoy parecen ser un museo de las técnicas, los análisis y las herramientas de ayer. Yo creo que solo un cambio evolutivo en el sistema educativo puede prevenir una crisis de trabajo. No cambiar es ser parte del problema del mundo del trabajo. Evolucionar para evitar una crisis de trabajo me parece que es el único camino para ser parte de la solución. Esto es todo. Muchas gracias. Adelante usted. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Bueno, tenemos el auditorio para las preguntas, las reflexiones, las intervenciones. ¿Me permite, doctor Mendoza? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor, por su exposición.
Esta noción suya de inercia curricular me pareció muy interesante porque justamente el peso burocrático del sistema educativo hace perder de vista a dónde está la inversión, qué es lo que asocia a necesidades formativas. Ahora, también es cierto que la empresa ha comenzado a asumir responsabilidades de formación con tendencia a formalizarlo. ¿Cómo visualiza esta circunstancia en el futuro de la educación? Es una muy buena pregunta, sobre todo para los que somos defensores de la universidad pública. Porque por un lado encontramos que existe una fuerza privada, un espacio de crecimiento que empieza a estar desde la formación universitaria, pero también de la formación empresarial. Empezamos a encontrar sistemas de inteligencia de negocios o de inteligencia artificial, o SAS, por ejemplo, que es realmente un sistema muy robusto, ¿sí? Pero arma sus propios programas formativos, certifica sobre sus propios programas formativos y nos empezamos a encontrar con que cuando hay una búsqueda de trabajo o cuando entramos en Upwork, por ejemplo, Upwork es una plataforma internacional de freelancers, empezamos a encontrar que cuando buscan un analista de datos, buscan un analista de datos certificado SAS, ¿sí? Y SAS encima tiene el tupé de llamarle Universidad SAS, digamos, que no otorga ninguna titulación. Pero sin embargo, algo estamos dejando las universidades de terreno con nuestra zona de confort, con nuestra comodidad y, digámoslo, y pongámonos el saldo que nos toca con nuestros enfrentamientos internos dentro de la universidad, que dejan estos espacios que otrora eran de vanguardia cubiertos por la universidad y hoy empiezan a ser cubiertos por espacios de formación que son formación profesional no universitaria. Y te puedo hablar de Academia Cisco, y te puedo hablar de la Academia Tricom, y te puedo hablar de cualquiera de las otras que ofrece niveles de certificación que son muy específicos, se hacen en mucho menos tiempo que en una carrera universitaria, y logran una inserción en los perfiles laborales, tienen una capacidad de evolución de su currícula. No hay, cuando se hace una tecnología nueva, ellos mismos la incorporan y ellos mismos la incorporan a la información. Entonces, de alguna manera, nos hace preguntarnos, ¿sí?, si el esquema, no si la universidad está bien o está mal, sino si la universidad está siendo parte de la solución o está empezando a ser parte del problema del mundo del trabajo. Porque estamos, yo trabajaba en innovación curricular tecnológica institucional durante 15 años en distintas universidades. Y en las charlas con los directivos siempre aparecía el mismo planteamiento. ¿Qué pasa si no hacemos la innovación tecnológica? No pasa nada. Absolutamente nada. Usted va a ver que la universidad sigue trabajando como está. Ahora, si usted saca una foto hoy y se fija cómo rankea en los distintos campos esta universidad hoy, y se fija dentro de 10 años, usted va a ver que usted retrocedió como universidad en todos los indicadores. Y recién ahí se va a poner a correr, ahora desde atrás, a todas las universidades que hicieron la innovación. Esto mismo está pasando a nivel curricular, ¿sí? Entonces, yo soy un defensor del sistema universitario, un ferviente defensor del sistema universitario, y soy un ferviente defensor del sistema de universidad pública. Soy en Latinoamérica donde las desigualdades son grandes, porque la universidad pública es y ha sido en Argentina en particular,
el medio de movilidad social más importante y de mayor impacto que ha habido. Desde aquel viejo libro, dijo el doctor, en adelante, en Argentina, la movilidad social estuvo marcada por la universidad y estuvo marcada por la universidad pública. Pero así como soy de defensor, también creo que tenemos la obligación de mirar con criticidad cómo la duda, el espacio de confort, el financiamiento sin ningún tipo de condiciones y los enfrentamientos internos y la inercia curricular está haciendo que dejemos el espacio y esos espacios sean ocupados o por la empresa privada o por cualquier otro sistema que ofrezca una capacitación rápida, efectiva, actualizada y con inserción laboral. Lo que no estoy de acuerdo es en demonizar a la empresa privada. La empresa privada no es ningún demonio. La empresa privada lo que hace es ocupar un espacio que está vacante. Creo que tenemos que mirarnos para adentro en ese sentido, porque no nos damos cuenta que todas estas inercias curriculares y estas peleas intestinas que tenemos adentro de la universidad y estos niveles de tener, como se dice mal y pronto, la vaca atada porque estamos en la universidad y estamos en la universidad para siempre y de aquí no nos mueve nadie, hace que no veamos el panorama general, que no veamos el big picture. Y el big picture, lo que está pasando es que en ese sentido estas inercias nos hacen ser parte del problema del mundo del trabajo, no ser parte de la solución del mundo del trabajo. Por eso te agradezco la pregunta, porque creo que de alguna manera nos permite hacer una mirada crítica hacia adentro de la universidad, en dónde estamos parados y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Bueno, la innovación es movilizada hoy por las empresas, no tanto por las universidades, digamos. Esto como primera medida. A eso hay que sumarle las buropatologías de la universidad, particularmente las latinas, ¿no? Pero quien ha trabajado estos temas profusamente es el doctor Manes, justamente, que a lo mejor en planes de reconversión de universidades él tiene una vastísima experiencia. Doctor Manes, ¿nos puede hacer un comentario? ¿Qué tal? Bueno, gracias Jorge por permitirme esta intervención. Bueno, el doctor Corica también tiene una vasta experiencia y siempre mi inquietud sobre la relación entre la empresa y la universidad, que yo creo que es un delicado equilibrio en cuanto a que la universidad, usted sabe bien, tiene respecto de las demandas empresarias la investigación aplicada y dejando en muchos casos lo que es todo el tema de la investigación pura, que yo creo que a su vez es esencia como para generar nuevas líneas de investigación aplicada siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia en distintas universidades en donde las demandas empresarias han mitigado la investigación pura? Bueno, yo he trabajado mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica la investigación pura de las universidades, no es que yo estaba en todas las universidades, pero he trabajado en 8 o 9 países, y lo que encuentro es que los sistemas de investigación tecnológica de las universidades son más fuertes en las universidades públicas, más débiles en las universidades privadas, y con contadas excepciones, la universidad privada ocupa de las tres funciones básicas de la universidad, digamos,
docencia, investigación y extensión, el 90 o el 95% de la potencia, de las actividades y del presupuesto está en docencia. Y les queda el 5% para investigación y para extensión. La investigación que se hace en general suele ser una investigación más de corte sociológico, más de corte educativo, más de corte, casi te diría, de las ciencias sociales más que de las ciencias duras. Es muy difícil encontrar universidades, no digo que no existan, siempre hay, en todos los países hay, pero cuando miramos el panorama, digamos, nos encontramos con un grueso de universidades que tienen 90% de su presupuesto o más puesto en docencia y muy poquito puesto en educación o en investigación o en extensión. Y en esto el maestro Manuel Moreno Castañeda nos da una lección muy clara, es el director de la Universidad Virtual de Guadalajara, ¿no? De México, un hombre realmente exquisito en su docencia. Y él nos decía, el amor por la investigación se muestra en el presupuesto. Cuando usted ve una universidad que tiene 95% de su presupuesto en docencia, usted no me venga a decir que es una universidad que ama la investigación. Como mucho está, de alguna manera, cumpliendo el requisito de esa función sustantiva. Y creo que así como hay una deuda curricular y hay una deuda de innovación sobre la creación de nuevos perfiles, también hay una deuda sobre investigación, y sobre investigación de la dura hay más deuda todavía. Porque yo no veo universidades que estén trabajando en investigación de matemática, no veo universidades que estén sobre nuevos métodos de ingeniería, no veo sobre algoritmos de ciencias de datos, no veo sobre inteligencia artificial, presupuesto, ni siquiera nimio, ni siquiera, no digo ni siquiera razonables, ¿sí? Claro. En ese sentido, son presupuestos muy, pero muy, son casi como chispitas en todo un panorama negro, ¿sí? En todo un panorama oscuro, en todo un panorama apagado. Y tenemos de las dos deudas, entonces no nos quejemos de que no hay, de que está roto este sano equilibrio que nos planteas vos. Si cuando nos toca tomar decisiones asignamos presupuesto solo a la función de docencia y no asignamos presupuesto a la investigación, porque la pregunta es quién está siendo parte del problema y quién está siendo parte de la solución. La pregunta es quién está tomando las decisiones. Exactamente. En ese sentido comparto 100% el diagnóstico. Es cierto que tenemos deudas en docencia. A ver, uno agarra un programa de economía para formar un economista hoy y se lo forma como se lo formaba hace 50 años, hace 40, hace 30 y hace 20. Igual. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Básicamente, usted tiene un producto o un servicio y ese servicio tiene componente de costo. Costo fijo, costo variable, utilidad, impuesto, saca el precio. Si ese precio que usted saca es menor que su utilidad, usted pierde plata, ¿sí? Eso pasa en una petrolera. Eso no pasa en la industria de lo gratuito. Hoy día existe una industria enorme de lo gratuito, como es Gmail, como es Facebook, como es LinkedIn, como es un montón de empresas que trabajan desde lo gratuito, que no se estudia. No hay no hay ni siquiera un análisis de cuál es la dinámica, cuáles son las curvas, cuál es el método de financiamiento de la empresa, cuáles son los indicadores de salud financiera y de salud económica de una empresa de servicio cuyo producto es gratuito. Todavía ni siquiera está en los programas, ni siquiera está en la mesa de discusión.
Y entiendo. desde ese punto de vista, desde el que nos tenemos que preguntar, si no estamos dando esa discusión, si no estamos cambiando los programas, si no estamos cambiando las carreras, si no estamos haciendo investigación, si no estamos haciendo transferencia, porque tampoco podemos hacer transferencia de algo que no investigamos, ¿sí? Que sería la tercera pata de las funciones sustantivas de las universidades. Volvemos a la pregunta de este espacio de reflexión. ¿Estamos con nuestras decisiones siendo parte del problema o estamos con nuestras decisiones y nuestros criterios siendo parte de la solución? De Eso todas maneras, sería- me gustaría si nos comentaras un poco de tu experiencia en ese sentido, de tu recorrido que, como decían los colegas, nos describen como tan rico. Bueno, básicamente yo soy licenciado en comercialización y he estudiado también administración y he hecho un posgrado en administración de la educación de la Universidad de Harvard. Y con esto, bueno, he iniciado hace muchos años, más de 30 años, un caminar por las instituciones educativas. Yo comencé por lo más básico, comencé por los colegios. Y esto me permitió colaborar en algunas revistas especializadas y luego publicar un libro que era Mala Palabra en Educación. El primer libro en español de marketing para instituciones educativas. Mala palabra marketing en los colegios, no tan mala palabra en las universidades, que es mucho más agresivo. Ahora bien, frente a esto, no quiero hablar tanto de mí, quiero hablar de también ciertas utopías que tenemos que plantearnos en estos ambientes disruptivos como tenemos hoy día y que con la pandemia se han acelerado dramáticamente y que las universidades en general suelen ocultar sus claustros. Son pocas las universidades que orgullosamente muestran las credenciales académicas de sus claustros. En esto hago una comparación bastante mundana, podemos decir, pero la imagino siempre. Yo imagino a las universidades comparadas con los equipos de fútbol, donde los jugadores son todos identificados por sus nombres, de cómo juegan, de que se venden por millones unos equipos a otros, y por qué las universidades no muestran a sus jugadores y también se intercambian los profesores por, no digo muchísimo dinero, pero competitivamente. A ver si Ojalá por muchísimo utópico. dinero. Este planteo utópico. Algún día quizá eso llegue. ¿Será que soy profesor? Y siempre he cobrado muy poco dinero. Pero bueno, la realidad es que sí, hablando de la investigación pura, todos sabemos que los grandes científicos que nos dieron hoy el conocimiento moderno de la física, por ejemplo, surgieron de los grandes politécnicos y universidades europeas que se vanagloriaban de alguna manera por los premios Nobel que tenían ellos en sus cátedras. Y hoy muchas universidades, sobre todo americanas, que sí ostentan en sus claustros premios Nobel, tienen algo que yo no encuentro en las universidades
latinoamericanas. Por lo pronto tienen el famoso tenure, o sea, el puesto que el profesor tiene, el sitial que un profesor tiene y que es sustentado quizá a veces por alguna gran empresa o por un nombre famoso, el tenure, con la obligatoriedad de publicar un número determinado de papers al año, investigaciones y libros. Entonces, ese profesor, que tiene en general dedicación completa, es mostrado por esa universidad como un valor agregado a lo que va formando el marketing de su nombre. Ahí voy con mi tema. Entonces, mientras las universidades hagan un marketing vacío, porque o tienen profesores que no son profesores, o tienen dedicaciones parciales que son muy mal pagas, o directamente son universidades, como decimos en Argentina, truchas, que hay muchísimas en Latinoamérica, con una oficina comercial y con títulos que no tienen, digamos, la validez académica ni las credenciales que tienen otras casas de estudio. Entonces, este es un poco lo que yo saco como conclusión. En una situación dramática como hoy tenemos la pandemia, que año tras año aparecen nuevas cepas, nuevas variantes del virus, y tenemos que volver a guardarnos y tenemos que volver a pensar en una educación a distancia, siempre mediada. Muchos profesores resultan para sus alumnos aburridos. Hay pedagogía del aburrido. Pueden escribir un buen paper, pero dando clases son terriblemente tediosos y los alumnos se duermen. Entonces, esto es lo que yo creo que se está debiendo en la universidad, que la universidad no solamente invierta en la docencia, sino que esté orgullosa de esa docencia, porque aparentemente muchas universidades esconden a sus claustros en vez de mostrarlos con sus credenciales, con su expertise, con sus... Y yo ya el otro tema no lo hablo porque la docencia sabemos que no nos vamos a hacer millonarios con la docencia, pero ciertamente sí sabemos que ojalá algún día los docentes puedan ser como jugadores de fútbol, que una universidad Ojalá. lo compra a la otra, y entonces la universidad esa tiene los nombres y arma un equipo ganador. Entonces, vuelvo al marketing educativo. Ese marketing educativo, a veces, muchas veces yo he encontrado que no dice la verdad. Y esto es lo que yo creo que por algo ciertas universidades tienen el prestigio de su nombre y que ese nombre, yo estudié acá en la Argentina en la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, ¿sí? Y después hice este posgrado en Administración de la Educación de la Universidad de Harvard, que es un título, bueno, ni siquiera puedo decir es un posgrado, es una actividad de extensión que me llevó su tiempo, pero que me otorgaron un certificado de la Universidad de Harvard. Ese papelito me valió más que los 5 o 6 años que yo estuve en mi universidad privada, con todo el respeto y la grandeza que hoy tiene la Universidad Argentina de la Empresa. Pero quiero que se entienda esto. No por algo una universidad, aunque haga una actividad pequeña de extensión, o grande, mediana, o lo que fuera, su nombre pesa
en un currículum, su nombre pesa en una credencial, a veces más que el propio título de otra universidad. Eso es lo que quiero plantear un poco como desafío, como disrupción y como empezar a repensar. Yo sé que las estructuras en los colegios, en las universidades, son rígidas. Y como dijo bien doctor Corica usted, la innovación en la pedagogía ha sido por muchos años mala palabra. Porque la evaluación docente, la calificación, la formación permanente no han sido objetivos primarios de las instituciones educativas de todo nivel. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Juan, Juan. Muchas gracias. La experiencia. Yo lo que quiero decir es que de estas experiencias nos comparte Juan y de también los problemas de inercias curriculares que tenemos y los problemas digamos, de rechazo incluso a los sistemas de evaluación. No nos gusta ser evaluados, no nos gusta que nos evalúen ni nuestra docencia, ni ningún tipo de indicador, ni nuestros materiales de estudio, ni mucho menos nuestros programas. Lo que nos ocurre entonces es que dejamos de innovar o innovamos poco. Claro. Y cuando dejamos de innovar e innovamos poco, lo que ocurre es que dejamos esos espacios abiertos y empezamos a ser parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Sobre todo del mundo del trabajo, porque con esta cuarta revolución industrial, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a consumir el tiempo que tenemos para hacer la evolución y se nos va a precipitar una disrupción. Y esa disrupción va a hacer que haya miles de personas inempleables y millones de puestos de trabajo imposibles de cubrir porque nunca nos pusimos a hacer los perfiles que hacen falta para tomar esos trabajos. Esta era un poco la idea de este espacio de reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas doctor gracias. Doctor Conrado. ¿Aló? Sí, buenas noches a todos. Permítame hacer un comentario al respecto de lo que está, digamos, de lo que han conversado. Me parece muy interesante, pero me gustaría que visualizáramos esta situación, ¿no? Se mencionó Latinoamérica por un lado, se mencionó Estados Unidos por otro. Pero nosotros podemos ver, si analizamos esos dos ejemplos a distintos niveles educativos, podemos observar que lo que está ocurriendo en Latinoamérica está también ocurriendo en los Estados Unidos, pero a un nivel técnico, no profesional. O bueno, son profesionales igual, pero en unas áreas más bien de servicio que digamos, intelectuales, ¿no? En este momento en Estados Unidos tenemos aproximadamente sobre 6.5 millones de posiciones de trabajos vocacionales, como plomeros, electricistas, etcétera, que no pueden ser cubiertos porque no hay personal capacitado para hacerlo. Eso es un detalle interesante, y la razón por la cual eso ha ocurrido es porque el sistema educativo por muchos años en Estados Unidos ha enfatizado en la importancia de que todo el mundo fuera a estudiar en la universidad. Entonces, claro, las escuelas vocacionales nunca pudieron o no han podido hasta este momento formar la cantidad de personal que es necesario. O sea, hay una crisis, como usted lo mencionó al principio, doctor Corica, hay una crisis laboral en ese área. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica? Si ahora hablamos del sistema educativo comparativamente. En mi experiencia, yo fui formado en Venezuela, un país latino como cualquiera de los otros, y formado a nivel de pregrado y formado en los Estados Unidos a nivel de posgrado. Lo que yo, en mi experiencia, lo que me demostró fue lo siguiente. Si usted compara
los estudios de posgrado en Estados Unidos, los estudios de pregrado en Latinoamérica contra los estudios de pregrado en los Estados Unidos, la diferencia, no hay un balance, o sea, si lo ponemos en una balanza, va a inclinar a favor de los países latinoamericanos. Por alguna razón, nuestros programas de pregrado son mucho más sofisticados que los programas de pregrado en los Estados Unidos. De hecho, lo podemos visualizar de esta manera con algunos ejemplos. Si usted estudia ingeniería en Latinoamérica, o como si estudia medicina, como si estudia arquitectura, usted puede sale del bachillerato o educación media directamente a la universidad a esos estudios, y al terminar sus estudios universitarios, usted ejerce su carrera. En Estados Unidos, por lo contrario, si usted entra en la escuela de medicina, o si quiere entrar en la escuela de medicina, usted no puede entrar desde el momento que sale de su bachillerato o del high school, como se le llama aquí. Tiene que hacer una carrera universitaria, un bachelor degree, para posteriormente intentar entrar en la escuela de medicina. Lo mismo ocurre con otras escuelas como ingeniería. Por ejemplo, usted puede entrar a estudiar ingeniería, eso sí lo puede hacer directo. Mas, sin embargo, al graduarse, usted no puede firmar como ingeniero. Si usted es un ingeniero civil, no puede construir, no puede hacer planos, no puede firmar planos, porque usted no se reconoce que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces hay un proceso adicional, y después de que ha pasado múltiples años o bien haciendo posgrado o trabajando con empresas específicamente en el área, le toca pasar unos exámenes estatales que entonces le permitirían firmar como ingeniero, lo que aquí se conoce como Professional Engineering, para poder ejercer efectivamente como lo que hace un ingeniero en Latinoamérica una vez que termina su universidad. Pero entonces uno se hace la pregunta, porque eso es algo interesante, cada vez que yo toco este tema, mucha gente me dice, ok, pero si eso es así, ¿por qué Latinoamérica está en desventaja en cuanto a su progreso tecnológico y científico con relación a los Estados Unidos? Bueno, la diferencia está en los posgrados. Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, sí, efectivamente hay un énfasis en tratar de mostrar de una u otra manera el personal profesional que tienen, sus docentes, como lo decía muy bien Juan. La razón esencialmente es porque las universidades aquí, aún siendo universidades públicas que reciben fondos del Estado, el grueso de sus presupuestos viene de recursos que los profesores consiguen a través de grants, que vienen de fuentes privadas o de fuentes públicas también. Esa es la diferencia. En Latinoamérica eso muy escasamente ocurre. Entonces no hay los fondos necesarios. El Estado, o sea, la mayoría de las universidades públicas, sobre todo en Latinoamérica, viven de lo que el gobierno les da. Y como usted bien lo dijo, doctor Corica, la gran mayoría de ese presupuesto se dedica a la parte docente, no a la parte de investigación, porque no hay exceso, no hay fuentes adicionales. Y la razón fundamental es que en Estados Unidos la empresa privada busca a las universidades para desarrollar proyectos de investigación que a ellos les interesan. En Latinoamérica hay un divorcio casi absoluto, me atrevería a decir, entre la empresa privada y las universidades. No existe. O sea, yo, por ejemplo, mientras yo trabajé en Venezuela en dos universidades diferentes, jamás yo vi un acercamiento de la empresa privada a las universidades con el objetivo de lograr un proyecto que les interesara a ellos desde el punto de vista investigativo. Jamás. O sea, todos los proyectos que se hacían en la universidad, si se hacía algo, era porque el gobierno lo permitía, porque había algún recurso para ello. Pero no es, y la mayoría, como se siempre ocurría, la mayoría de los proyectos de investigación que hacían los científicos en las universidades latinoamericanas, o Venezuela, vamos a especificar, y terminaban siendo un documento que no tenía ninguna trascendencia desde el punto de vista de aplicación. Netamente teórico, termina en un libro, en algún paper, en algún journal tal vez, que nunca nadie más lee ni usa. Mientras que aquí es diferente, porque aquí las empresas privadas sí invierten enormes cantidades de dinero, probablemente múltiples motivaciones,
puro, motivaciones porque no solo pues les contribuye a resolver problemas que tienen ellos, pero además también de impuestos, etcétera, etcétera. Pero existe esa motivación y entonces un profesor universitario acá tiene los recursos, pero por otro lado, cuando un profesor aquí recibe un grant, logra un grant con alguna empresa privada o pública, parte de ese dinero le va a los fondos de la universidad para que la universidad lo use como ellos les plazca. Y el resto, la mayor parte de ese dinero, lo usan ellos para contratar a sus estudiantes de posgrado para hacer trabajo de investigación dirigidos por ellos, en intereses no solo personal, porque aquí la gran mayoría no va a hacer trabajo por interés personal, entre comillas, claro, es interés personal en el sentido que es lo que quiere y le gusta hacer, pero es porque está, por otro lado, apoyando algún proyecto de alguna empresa pública, privada. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que en Latinoamérica, el estudiante, una vez que se gradúa de la universidad o pregrado, tiene un alto nivel, pero ahí se queda. Mientras que aquí, aunque no tiene un alto nivel, Estados Unidos, por ejemplo, lo que hace mucho es pagarle a estudiantes extranjeros incluso que entran en el posgrado, les pagan sus posgrados y eventualmente tratan de que se queden aquí para que hagan investigación. ¿Por qué? Porque los americanos como tales no son muchos del área de tecnología y ciencias. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Sin embargo, Estados Unidos los paga de una u otra manera, de empresa privada, las universidades, etcétera, los pagan, pero hay fondos. Entonces hay este incentivo grande que no tenemos en Latinoamérica. Entonces, si el objetivo esencial de una institución educativa es formar los recursos necesarios por la empresa privada, y la empresa privada en Latinoamérica no comunica de ninguna manera a la universidad lo que necesita, produce el hecho entonces de que una vez que se creó los cursos, los programas en algún momento de su historia, que a lo mejor en ese momento sí se hizo un estudio de mercado y se trató de hacer algo que permitiera pues cubrir las necesidades de hace 50 años atrás, como usted mencionó, eso no cambia porque no ha habido